Tenía 8 meses de embarazo en la boda de mi hermana cuando su dama de honor no paraba de patear mi silla hasta que caía al suelo. Todos se rieron de mí, pero cuando un guapo desconocido se acercó para ayudarme a levantarme, sus siguientes palabras impactaron a toda la boda, incluyendo a mi infiel hermana. Antes de contarles esta impactante historia de traición y venganza, denle a me gusta si creen que los acosadores siempre reciben lo que se merecen y suscríbanse para ver más historias reales impactantes. Créanme, este giro los dejará sin palabras. Me llamo Angela y nunca pensé que la boda de mi hermana se convertiría en el día más humillante de mi vida hasta que se convirtió en el día que lo cambió todo. Verán, estar embarazada de 8 meses y luchar para llegar a fin de mes como futura madre soltera no era exactamente como imaginé que sería mi vida. Pero a veces la vida tiene una forma curiosa de ponerte a prueba antes de bendecirte. Permítanme empezar por el principio. Mi hermana Lucy y yo nunca habíamos sido muy cercanas, pero nunca imaginé que fuera capaz de lo que descubrí solo unas semanas antes de su boda. Un día llegué temprano del trabajo. Me dolía la espalda de estar de pie todo el día en el restaurante donde trabajaba y encontré el coche de mi marido en la entrada. Era extraño, ya que se suponía que estaría en su trabajo de construcción hasta la noche. Entré en mi casa y oí voces arriba. Risas, la voz de mi marido y la voz de otra mujer que me sonaba inquietantemente familiar. El corazón me latía con fuerza mientras subía las escaleras. Cada escalón me pesaba más que el anterior. Cuando abrí la puerta de mi habitación, la imagen que vi me destrozó el mundo por completo. Allí estaba mi marido, con el que llevaba 3 años casado y padre de mi hijo nonato, en la cama con mi hermana, Lucy. Estaban tan absortos en su aventura que ni siquiera me oyeron entrar. Me quedé allí parada durante lo que me pareció una eternidad, con la mano moviéndose instintivamente hacia mi vientre, protegiendo a mi bebé de las oleadas de traición que me recorrían el cuerpo. Cuando Lucy por fin me vio, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. En cambio, sonrió con suficiencia, una sonrisa de verdad, y dijo, «Bueno, supongo que el secreto se ha revelado». Mi marido se apresuró a vestirse, murmurando excusas patéticas sobre cómo había pasado todo y cómo nunca quiso que me enterara así. Pero Lucy simplemente estaba allí sentada, completamente desnuda y sin ninguna vergüenza, como si fuera la dueña del lugar. Los confronté a ambos, exigí saber cuánto tiempo llevaba pasando esto. Resultó que llevaba más de 1 año. 1 año de mentiras. 1 año de llegar a casa y encontrarme con un marido que pensaba en mi hermana mientras me daba un beso de buenas noches. 1 año de cenas familiares donde Lucy me abrazaba y me preguntaba por el embarazo mientras planeaba en secreto destruir mi matrimonio. Pero esto es lo que más me destrozó. Cuando amenacé con contarles a todos sobre su aventura, Lucy se rió y dijo que nadie me creería. Se casaría con un rico empresario en solo 2 semanas y tenía su vida perfecta planeada. Mientras tanto, yo solo era su hermana con dificultades, que trabajaba en un restaurante y apenas podía pagar el alquiler. Mi marido hizo las maletas esa noche y se mudó temporalmente con Lucy, alegando que necesitaba espacio para pensar. Espacio para pensar. Ya había dejado clara su decisión. Estaba sola, embarazada de 8 meses, sin ingresos de su trabajo ni apoyo familiar. Lucy incluso tuvo la osadía de seguir planeando su boda como si nada hubiera pasado. Pero mi madre, bendita sea, me obligó a asistir de todos modos. La familia es la familia, Angela, no dejaba de decirme, tienes que estar presente en el gran día de tu hermana. No tenía ni idea de lo que Lucy me había hecho, y yo no tenía el valor de destruir la felicidad de mi madre diciéndole la verdad. Así que ahí estaba yo, parada frente a mi armario la mañana de la boda, intentando encontrar algo decente que ponerme. Todo me quedaba pequeño por el embarazo o demasiado viejo y desgastado. Finalmente me decidí por un sencillo vestido azul marino que había comprado en liquidación hacía meses. No era elegante, no era caro, pero era todo lo que tenía. La boda se celebraba en el exclusivo Riverside Country Club, el típico lugar donde el encargado del aparcamiento probablemente ganaba más dinero que yo.
Lucy no había escatimado en gastos, lo cual no me sorprendió, ya que su prometido provenía de una familia adinerada. Al llegar en mi destartalado Honda, rodeado de BMW y Mercedes, me sentí completamente fuera de lugar. Entrar en ese lugar fue como entrar en otro mundo. Lámparas de araña de cristal colgaban de techos abovedados, flores frescas decoraban cada superficie y los invitados se mezclaban con trajes de diseñador que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Intenté mantener la cabeza alta y encontrar mi asiento, que sabía que estaría en algún lugar del fondo. Fue entonces cuando conocí a Stephanie, la dama de honor de Lucy. Stephanie era todo lo que yo no era. Alta, rubia, con la manicura perfecta y un vestido que probablemente costaba más que mi coche. Me miró y su rostro se torció en una mueca de desprecio que ni siquiera intentó disimular. «Oh, debe ser la hermana», dijo con la voz destilando desdén. «Lucy mencionó que podrías aparecer». Su forma de decirlo dejó claro que Lucy le había contado todo sobre mí. Probablemente me pintó como una pobre criatura que ni siquiera podía permitirse un atuendo de boda adecuado. Stephanie me miró de arriba abajo, con la vista fija en mi vestido sencillo y mis zapatos desgastados. «Bueno, supongo que deberíamos buscarte un asiento en un lugar apropiado». Me llevó al rincón más alejado del área de la ceremonia, donde había una silla ligeramente separada del resto. La silla parecía vieja y tambaleante, nada que ver con las elegantes sillas blancas donde se sentarían los demás. Al sentarme con cuidado en ella, noté enseguida que no era estable. Se balanceaba con el más mínimo movimiento, y tuve que agarrarme a los lados para no caerme. Miré a mi alrededor para ver si había otro asiento disponible, pero el lugar estaba lleno, y claramente era donde debía sentarme. La ceremonia comenzó, e hice todo lo posible por mimetizarme con el entorno. Lucy estaba absolutamente deslumbrante con su vestido de novia de diseñador. Era la novia perfecta que siempre había soñado ser. Mientras la veía caminar hacia el altar, no pude evitar pensar en cómo estaba consiguiendo todo lo que siempre había deseado. Un marido rico, la boda perfecta, una vida de cuento de hadas, mientras yo estaba sentada sola al fondo, embarazada de un hijo cuyo padre nos había abandonado por ella. Pero entonces Stephanie empezó su juego cruel. Empezó sutilmente durante el discurso de apertura. Estaba de pie en el altar como dama de honor, pero en los momentos de silencio me devolvía la mirada con una sonrisita malvada. Al principio pensé que me lo imaginaba, pero luego vi que otras personas también me miraban, susurrando y riendo. Durante el intercambio de votos, Stephanie se apartó de su sitio, supuestamente para arreglar la cola de Lucy, pero pasó justo por delante de mi silla y chocó accidentalmente con ella con la cadera. La silla, inestable, se balanceó violentamente y tuve que agarrarme a los reposabrazos para no caerme. Algunas personas cerca rieron entre dientes, pensando que era solo una torpeza mía. Pero Stephanie no había terminado. Oh, no. Apenas estaba empezando. A medida que la ceremonia continuaba, ella encontraba excusa tras excusa para pasar junto a mi silla. Cada vez, la golpeaba un poco más fuerte, haciéndola balancearse más peligrosamente. Para cuando intercambiaron los anillos, yo estaba realmente preocupada por caerme y lastimar a mi bebé. Intenté mirarla a los ojos para que supiera que entendía lo que hacía y quería que parara. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, simplemente sonrió más ampliamente, como si disfrutara cada segundo de mi incomodidad. Esto no fue accidental. Fue una crueldad deliberada y calculada. Lo peor fue que otros invitados empezaron a notar el tambaleo de la silla y a reírse disimuladamente. Les parecía divertidísimo que la mujer embarazada del vestido barato ni siquiera pudiera sentarse bien. Algunos empezaron a sacar sus teléfonos y a grabar mi esfuerzo por mantenerme erguida en esa silla rota. Luego llegó la hora del cóctel, y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Stephanie reunió a un grupo de amigas de Lucy, todas jóvenes adineradas y perfectamente arregladas, que me miraron como si fuera algo que se quitarían de sus zapatos de diseñador.
Formaron un pequeño círculo alrededor de mi silla, fingiendo tener una conversación informal mientras se turnaban para patear o chocar mi asiento sin querer. «Uy, lo siento», decía uno con fingida dulzura después de hacer que mi silla se balanceara. «No te vi». Luego se reían entre ellos como si fuera la broma más graciosa del mundo. Les rogué que pararan, explicándoles que tenía 8 meses de embarazo y que me preocupaba caerme, pero eso solo pareció animarlos más. «Anda ya. Es solo un poco de diversión», dijo Stephanie lo suficientemente alto para que los demás invitados la oyeran. «No seas tan dramática». Hizo que pareciera que estaba exagerando, que yo era el problema por no entender una broma. Otros invitados empezaron a acercarse para ver qué pasaba, y de repente me convertí en el centro de atención no deseada. Fue entonces cuando Stephanie anunció su retorcida idea al público. «Hola a todos, juguemos un poco con la silla que se tambalea», gritó, señalándome como si fuera una especie de entretenimiento. «A ver cuánto tiempo se mantiene erguida». Al público le pareció divertidísimo. Allí estaba yo, embarazada de 8 meses, intentando desesperadamente mantener mi dignidad, y ellos pensaban que era parte del entretenimiento de la boda. La gente empezó a apostar cuánto tiempo podría aguantar en la silla sin caerme. Me trataban como un acto de circo, no como a un ser humano asustado y dolorido. Busqué desesperadamente a mi madre, a alguien que pudiera ayudarme, pero todos se reían o fingían no darse cuenta. Incluso algunos de los invitados mayores, que deberían haberlo sabido, se reían entre dientes, sacudiendo la cabeza como si estuviera haciendo una actuación. Pero el peor momento llegó durante los brindis. Todos se habían reunido con sus copas de champán en alto, y el padrino estaba dando un hermoso discurso sobre el amor y el compromiso. Intentaba quedarme lo más quieta posible, rezando para que la ceremonia terminara pronto para poder irme a casa y llorar en privado. Fue entonces cuando Stephanie se colocó justo detrás de mi silla. Podía sentir su presencia, podía percibir la energía maliciosa que irradiaba. El padrino llegó al momento culminante de su discurso. La atención de todos se centró en la feliz pareja, con las copas alzadas en señal de celebración, y fue entonces cuando Stephanie atacó con toda su fuerza. Pateó mi silla con todas sus fuerzas, haciéndola caer hacia atrás. Caí con fuerza, con mi barriga de embarazada expuesta al estrellarme contra el suelo. Mi vaso de agua voló de mis manos, empapando mi vestido y creando un charco a mi alrededor. El sonido de la silla al caer al suelo resonó en el silencio que siguió al brindis. Por un instante, toda la boda quedó en silencio. Entonces, como un estallido, estallaron las risas. Todos, y quiero decir todos, se reía de mí, señalaba, tomaba fotos y grababa videos de la mujer embarazada tirada en el suelo con su vestido barato y mojado. Incluso Lucy, mi hermana, se reía disimuladamente, tapándose la boca con la mano, como si fuera lo más gracioso que hubiera visto en su vida. Yacía allí, en el suelo frío, con la espalda dolorida y la barriga al descubierto, sintiéndome más humillada que nunca. Nadie se movió para ayudarme. Nadie me preguntó si estaba bien. Estaban demasiado ocupados riéndose y filmando mi sufrimiento como para mostrar un mínimo de decencia humana. Empecé a llorar, no solo por el dolor físico, sino por la degradación total. Aquí estaba, traicionada por mi marido, abandonada por mi familia y ahora humillada públicamente por una sala llena de desconocidos que no me veían más que como entretenimiento. Intenté levantarme sola, pero la barriga me lo impedía. Y cada vez que forcejeaba, la risa se hacía más fuerte. Fue entonces cuando vi los zapatos. Unos caros zapatos de vestir de cuero aparecieron en mi campo de visión. Y levanté la vista para ver. Un hombre se arrodilló a mi lado. Era guapo, deslumbrantemente guapo, con cabello oscuro y ojos amables que reflejaban genuina preocupación. Llevaba un traje impecablemente confeccionado que probablemente me costó más de lo que yo había hecho en 6 meses. Pero había algo cálido y accesible en él. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja,
con una voz que cortaba las risas como un cuchillo. «Ven, déjame ayudarte a levantarte». Me extendió la mano con tanta delicadeza que casi lloré de nuevo, pero esta vez de gratitud más que de humillación. Mientras me ayudaba a levantarme, noté cómo las risas del público se apagaban. Había algo en la presencia de este hombre que inspiraba respeto, incluso a Stephanie y sus crueles amigos. Me observó atentamente, asegurándose de que no estuviera herida antes de volver su atención. Al público. «Soy Nathan Pierce», dijo con una voz clara y autoritaria que se oyó por todo el recinto. Vi cómo el prometido de Lucy palidecía al mencionar ese nombre. Otros invitados empezaron a murmurar entre sí, y pude ver cómo me reconocían en sus rostros. Nathan Pierce. Incluso yo había oído ese nombre antes. Era uno de los empresarios más ricos del estado, conocido por su imperio inmobiliario y su labor filantrópica. ¿Qué hacía en la boda de Lucy? ¿Y por qué todos parecían tan aterrorizados de repente? Pero Nathan no había terminado. Me ayudó a sentarme en una silla firme y estable, y se aseguró de que estuviera cómoda antes de volverse para dirigirse a la multitud. Las risas habían cesado por completo, reemplazadas por un silencio incómodo que pareció interminable. He estado observando todo este espectáculo con gran interés, continuó Nathan, con voz tranquila, pero con un inconfundible tono de autoridad. Lo que he presenciado hoy no es solo crueldad. Es acoso criminal a una mujer embarazada y lo tengo todo documentado. Sacó su teléfono y lo levantó, mostrando que lo había estado grabando todo. El rostro de Stephanie palideció al darse cuenta de que su momento de cruel triunfo había quedado grabado para la posteridad. Pero entonces Nathan dijo algo que me heló la sangre y conmocionó a toda la fiesta nupcial. Verán, he estado observando a Lucy con mucha atención durante los últimos meses. Sé todo sobre su romance con el esposo de Angela. Sé de sus planes para robarle la herencia a Angela. Y sé exactamente por qué estoy aquí hoy. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Lucy pasó de ser una novia radiante a una mujer aterrorizada en segundos. Su nuevo esposo la miró con confusión y creciente horror a medida que las piezas comenzaban a encajar. Nathan continuó, sin que su voz te flaqueara. Angela, tu padre era mi socio y mi querido amigo. Antes de morir, creó un fideicomiso para ti, uno considerable. Tu hermana ha estado interceptando las comunicaciones y robando tu herencia durante años, usando ese dinero para financiar su estilo de vida mientras tú luchabas por sobrevivir. Sentía que se me venía abajo. Mi padre murió cuando yo era joven, y siempre me habían dicho que no quedaba dinero, ni herencia, nada para mí. Pero Lucy había estado viviendo de mi dinero todo este tiempo mientras yo trabajaba doble turno en el restaurante y me preocupaba cómo iba a comprar pañales para mi bebé. La multitud era un caos total. El nuevo esposo de Lucy exigía explicaciones. Los comensales murmuraban y señalaban, y Stephanie parecía querer desaparecer bajo tierra. Pero Nathan no había terminado de impartir justicia. Además, continuó, he estado documentando el acoso y la agresión sistemáticos que tuvieron lugar aquí hoy. Provocar la caída deliberada de una mujer embarazada podría considerarse agresión, y tengo múltiples testigos y pruebas en video. Stephanie intentó balbucear alguna excusa, alegando que todo era una diversión inofensiva. Pero Nathan la interrumpió con una mirada que podría congelar el fuego. No hay nada inofensivo en lo que hiciste. Pusiste en peligro tanto a Angela como a su hijo nonato para su propia diversión. Ya contacté con seguridad y la escoltarán fuera de la propiedad inmediatamente. Como si fuera una pregunta, 2 guardias de seguridad aparecieron junto a Stephanie. Buscó desesperadamente apoyo, pero incluso sus amigos la habían abandonado, pues no querían que la relacionaran con alguien que acababa de ser expuesta públicamente y humillada por uno de los hombres más poderosos del estado. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Nathan se giró hacia Lucy, quien ahora lloraba abiertamente e intentaba esconderse detrás de su vestido de novia. En cuanto a ti, Lucy, tu fraude ha sido denunciado a las autoridades.
La herencia que has estado robando será devuelta a su legítimo dueño con intereses. La empresa de tu esposo, que casualmente es una de mis subsidiarias, realizará una revisión exhaustiva de esta situación. El nuevo esposo de Lucy la miró con disgusto e incredulidad. ¿Es cierto? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? Cuando Lucy no pudo responder, simplemente se quedó allí llorando y temblando, se quitó el anillo de bodas y lo arrojó a sus pies. Este matrimonio terminó antes de empezar. Anunció a la multitud: no me asociaré con un ladrón y un mentiroso. Salió furioso del lugar, dejando a Lucy sola con su costoso vestido de novia completamente arruinado. La multitud comenzó a dispersarse, el ambiente festivo se desvaneció por completo. Los invitados susurraban entre sí, algunos parecían avergonzados de haber participado en mi humillación, otros simplemente ansiosos por escapar de la dramática escena. Nathan se volvió hacia mí con la misma expresión amable que mostró cuando me ayudó a levantarme. Angela, llevo meses intentando encontrarte para informarte sobre tu herencia. Tu hermana ha sido muy astuta ocultando tu paradero e interceptando comunicaciones. Pero cuando supe que se iba a casar, supe que esta sería mi oportunidad de finalmente arreglar las cosas. Todavía estaba en shock, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Mi padre realmente me dejó dinero. ¿Más que dinero? Nathan sonrió. Te dejó una fortuna. Suficiente para asegurar que tú y tu hijo nunca más tengan que preocuparse por la seguridad financiera. Te quería mucho, Angela, y quería asegurarse de que estuvieras bien cuidada. Mientras hablábamos, noté que muchos de los invitados a la boda se acercaban. Los mismos que se habían estado riendo de mí minutos antes. Ahora se disculpaban, con aspecto avergonzado, intentando justificar su comportamiento. Fue asombroso lo rápido que cambiaron de actitud al comprender quién era yo en realidad. Pero no me interesaban sus disculpas. Me habían mostrado su verdadero carácter cuando me consideraban impotente y vulnerable. Nathan pareció percibir mis sentimientos, pues me alejó con delicadeza de la multitud. Hay algo más, dijo mientras caminábamos hacia la salida. Busco a alguien que me ayude a gestionar mi fundación benéfica. Alguien que entienda lo que es luchar, lo que es ser ignorado y subestimado. Alguien con carácter que no se deje corromper por el poder. ¿Te interesaría? Volví a mirar el caos de la boda destruida. Lucy sollozando con su vestido destrozado, Stephanie siendo escoltada por la seguridad, los invitados de pie en un silencio incómodo. Entonces miré a Nathan, ese amable desconocido que había aparecido como un ángel de la guarda en mi momento más oscuro. Creo que me gustaría mucho, dije. 6 meses después, di a luz a una niña sana. Nathan estaba allí en el hospital, no como un interés romántico, sino como lo más cercano a una familia que me quedaba. Se había convertido en un hermano mayor protector, ayudándome a navegar mi nueva vida como mujer adinerada y enseñándome a usar mi herencia para ayudar a los demás. La caridad resultó ser mi vocación. Pude ayudar a otras mujeres que se encontraban en situaciones como la mía. Abandonadas, embarazadas, luchando por sobrevivir. Les brindamos asistencia financiera, capacitación laboral y apoyo emocional. Me sentí bien al convertir mi dolor en un propósito para ayudar a otros a evitar la humillación y la desesperación que yo había experimentado. Lucy intentó contactarme varias veces, suplicándome perdón y ayuda financiera. Al parecer, la familia de su esposo la había cortado por completo tras el escándalo de la boda, y se enfrentaba a graves consecuencias legales por el robo de la herencia. Pero no me interesaba la reconciliación. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdonarlas, y había aprendido que la sangre no siempre convierte a alguien en familia. En cuanto a Stephanie, se convirtió en una especie de paria social después de que los videos de su crueldad se hicieran virales en Internet. Nathan se aseguró de que las imágenes se compartieran con las personas adecuadas y su reputación quedó destruida. Perdió su trabajo, su posición social y a la mayoría de sus amigos.
Resulta que a la gente no le gusta relacionarse con alguien que ataca a una mujer embarazada solo por diversión. Mi exmarido intentó volver a la realidad cuando se enteró de mi nueva fortuna, alegando que había cometido un error y que quería formar parte de la vida de su hijo. Pero yo había descubierto mi valor y no iba a dejar que volviera solo porque ya no era la mujer que él había abandonado. Al recordar ese terrible día de la boda, me di cuenta de que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sí, fue humillante y doloroso, pero también reveló la verdadera personalidad de todos, incluida la mía. Aprendí que era más fuerte de lo que jamás imaginé, que podía sobrevivir a la traición y la humillación y salir adelante. Y lo más importante, trajo a Natán a mi vida. Y a través de él, descubrí mi verdadera vocación. A veces, los peores momentos de nuestras vidas son, en realidad, la puerta a nuestras mayores bendiciones. A veces tenemos que caer por completo antes de poder elevarnos más de lo que jamás soñamos. Y a veces, solo a veces, el karma viene en forma de un apuesto multimillonario que cree en la justicia y no teme impartirla. Si esta historia te dio escalofríos y demuestra que el karma existe, dale a me gusta y compártela con alguien que ame la justicia. Suscríbete para ver más historias increíbles de acosadores que reciben su merecido. Y recuerda, a veces tu momento más oscuro es justo antes de tu mayor logro. ¿Alguna vez te han humillado públicamente? Cuéntame tu historia en los comentarios.